para tratar de tener un intercambio lo más saludable y activo. Tenemos un nuevo equipo y tenemos a un coordinador, Eugenio Silva Pérez, que nos va a hacer, no el favor, porque esto, es más, él fue uno de los que tuvo la idea de hacer desde una crítica constructiva para darle más participación a la audiencia, que eso a la vez yo creo que produce lo mejor de los panelistas, porque lo lleva a realmente, porque yo sé que los 15 minutos que se les impone a ellos es una injusticia, pero no quiero que piensen que es más injusticia lo que va a poner ustedes. Cada uno tiene un minuto para hacer preguntas, si quieren hacer comentarios está bien. La idea es que todo el mundo pueda tener su turno y pueda ir una segunda, tercera, todas las veces que sea necesario. Los panelistas también van a estar limitados en cuanto a la respuesta. La idea es mantener eso lo más dinámico posible. Entonces, yo voy a poner el reloj, voy a virar las cámaras y el señor Eugenio Silva Pérez es el encargado de... Alza las manos para que él lo vea. Empezamos, ¿no? Ya empezamos ya. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que voy a hacer de que vamos a pasar las preguntas, hacer la primera. Una de las cosas más importantes que yo veo en el capitalismo, que se han dicho muchas, es el tema de la libertad de expresión. Eso es lo que le da un valor incalculable, aparte de lo económico, lo político, todo lo que se puede hacer. Si no existiera libertad de expresión, hoy no estaríamos aquí. Y eso es lo que nunca el socialismo va a lograr, darle libertad de expresión, y mucho menos libertad en general a las personas. A ver, ¿quién me levantó la mano? No es necesario. No tengo la voz, mi pregunta es para Frank. A mí me gusta mucho la idea de hacer un Thanksgiving for One, pero usted se refiere a invitar a un americano. Cuando usted dice a un americano, usted se refiere a un anglosajón, alguien fuera de nuestra cultura, porque yo me imagino que aquí hay muchos ciudadanos norteamericanos y otros que tenemos hijos y nietos nacidos en los Estados Unidos que obviamente son americanos. Entonces yo quisiera que usted me explicara si usted se refirió a eso como una cuestión étnica. A alguien que tú quieras influenciar. Eso es todo. Okay. Alguien que un peruano que no sabe de lo que pasó en Cuba. Estoy invitando a personas que traerlos a tu círculo es un día que el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en ese fin de semana tenemos muchas oportunidades. Podemos hacer una fiesta en la hierba afuera para que todo el mundo nos vea y venga a la televisión. El asunto es salirnos de la plática y tomar alguna acción y sabotaje. Acción con comida y sabotaje, sabotear todas las ideas socialistas que están comiéndose a este país, y nosotros estamos en una posición única, que sabemos lo que estamos hablando porque lo hemos sufrido y somos medio americanos y somos medio cubanos y estamos en una posición ideal para aportar, darle algo a este país que hace falta que se lo demos, y es lo que nosotros sabemos. Nosotros somos más americanos que los americanos, señores. Nosotros entendemos mejor la Constitución de Estados Unidos y el capitalismo que ellos mismos. Es nuestro deber influenciar. No sé si se está oyendo bien así. Mi nombre es Mario Fernández Mora. Yo tengo varios estudios universitarios, entre ellos soy economista también. Pero yo no voy a hablar de problemas económicos porque, imagínense, tenía razón, ustedes han dado muy poco tiempo para poder tratar un tema que lleva una historia completa. Hay distintas escuelas económicas dentro del comunismo, dentro del capitalismo, y todas funcionan de acuerdo al momento que se aplican. Podemos hablar de Keynes, podemos hablar de Galbraith, podemos hablar de Milton Friedman, y cada uno de ellos ha tenido su funcionamiento. Pero esos temas son tan... Igual que el socialismo nada más que hay uno, el totalitarismo. Lo mismo de derecha que izquierda. Eso es así, uno solo existe. Porque siempre se tiende a decir
que es de izquierda, no. También los nazis, y creado precisamente con un sistema corporativo de gobierno de Mussolini, también es socialista. Y es uno solo. Inclusive, quien definió la palabra totalitarismo en el mundo fue Mussolini. Él fue el que lo creó. Pero yo no quiero tratar ese tema. Lo que quisiera, que con todo el respeto que usted merece, pero también debemos respetar a otras personas. Usted hizo mención que, lástima que en el año 59 los cubanos no nos dimos cuenta de eso. Yo creo que es un grave error y me perdono. Porque en aquel entonces yo era un niño. Pero si nosotros nos remontamos a la primera década de los años 60, 70, yo creo que usted está en un grave error. Porque miles y miles pasaron por prisiones, murieron en las lomas, murieron en las calles luchando precisamente por esa democracia que usted dice que nos habíamos olvidado. No, lo que pasa es que nadie tiene en la cabeza un letrerito que dice que es traidor. Y eso fue lo que sucedió. Pero se luchó en Cuba precisamente para defender la democracia, que había sido violada, eso lo sabemos todos, y muy duro que se luchó, a pesar de las traiciones, inclusive, de este país. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Yo no hablé de democracia, estábamos hablando nada más de capitalismo. No. Estamos aquí por la envidia. Es uno de los 10 mandamientos que yo mencioné. Definitivamente, el Central Casting de Hollywood, teníamos un Che con la boina, Camilo de vaquero, el barbudo alto. No había forma, se nos caía la baba a los cubanos. Esta es tu casa, Fidel. Mientras le quitemos la propiedad a los americanos no hay problema. Después nos fue picando más de cerca. Y en esos 3 años hubo progresivamente, nos fuimos dando cuenta, pero nadie se dio cuenta a las 10 de la mañana del 1 de enero, excepto mi madre. Nadie. Pues no insiste en ese punto de que nadie, no se habla de términos absolutos, porque yo no soy el capo, mi madre tampoco. Y me honro que fue mi jefa en una lucha armada a muerte. Y fue del 1 de enero, no, por favor, no hable de esos términos tan así. El 1 de enero, el 99%. Sí. Bueno, ya está hablando del 99, pero no hable de términos absolutos, porque no es justo. Cuando una persona dice... No es justo, no es justo. Bueno, señor, miles y miles, yo no sé dónde estaba, pero no es así. ¿Cómo que yo no estaba? Claro que estaba. Bueno, pero entonces no está diciendo la verdad, por favor. ¿Cómo usted me va a acusar de no decir la verdad por una diferencia de 99 a un 100%? Bueno, y si usted 99, no se me sacó esa encuesta. Usted también la hizo. Oye, en Cuba el 1 de enero. No, el 1 de enero, ¿sabe quiénes fueron los que apoyaron el 1 de enero precisamente? Los que apoyaron a Batista. Los que fueron el desagravio de Batista después del asalto a Palacio 57. Eso mismo. Bueno, este tipo de discusión... no, es que no es discusión, no es discusión. Yo lo que quiero... Estamos hablando de capitalismo, no hablé nada de democracia. Bueno, y estábamos defendiendo una democracia capitalista. Bueno, a ver, ¿cuál es la otra persona que quiere...? Yo dije que Usted, señor. mi nombre es Juan Muro. La razón por la que quiero hablar es, primero, felicitar a los dos expositores. Yo creo que estuvieron brillantes los dos. En el caso de Julio, que nos conocemos bastante, Julio, no entiendo por qué en algún momento no se trató el tema del capitalismo y el supercapitalismo. Cuando el supercapitalismo ha sido el prostituto del capitalismo, porque fue el que en los años 17 todos los grandes supercapitalistas de los Estados Unidos fueron allá a ayudar a Lenin en su revolución. Y posteriormente aquí ahora con China fueron los supercapitalistas los que se fueron a China también a sacar, a poner a este país en una situación difícil. Yo creo que en realidad debía hablarse más de lo que es el capitalismo normal, el capitalismo que mantiene a los Estados Unidos y el capitalismo que todos debemos defender. No sé si en eso, no soy economista, no soy politólogo, soy un simple ciudadano. Uno de ustedes dos. Yo le diré que nosotros aquí en la conferencia que yo di, traté de tocar los puntos que son las instituciones que le corresponden al capitalismo, o sea, las instituciones básicas del capitalismo y las características del capitalismo como sistema económico, como sistema social y como sistema político, bueno, que hasta cierto punto tenemos alguna divergencia con Julio, pero bueno, que como sistema político puede existir si realmente ciertas características del capitalismo en un sistema con pocas libertades, aunque eso es nada más que de una manera transitoria. Y no debe En general, yo traté de tocar todas las instituciones básicas del capitalismo y las características del capitalismo.
Bueno, para mí, vuelvo y repito, yo veo que en el supercapitalismo lo que estamos viendo las personas que van hacia la globalización que tanto condenamos nosotros desde un punto de vista capitalista, porque es la que ha creado otros enredos que estamos teniendo en el mundo en estos momentos que ustedes mismos expresaron. O sea, el culpable de la globalización son los supercapitalistas, que le han hecho tanto daño al capitalismo como mi opinión, como el socialismo. Bueno, yo en la conferencia también toqué, aunque muy someramente, como la corriente ideológica actual del capitalismo, de la crítica al capitalismo en el mundo occidental, lo que es el capitalismo globalista, el socialismo globalista. Usted habla de globalismo, lo que me extraño no mezclarlo con el supercapitalismo. No, bueno, pero figúrese, la conferencia es limitada, muy limitada, y yo me estaba dedicando, o sea, la base de la conferencia mía era la crítica al capitalismo, en qué se basaban las opiniones más generalizadas de crítica al capitalismo. Pero sí toco lo que es la corriente ideológica del anticapitalismo en estos momentos, que representa el socialismo globalista, o sea, el ecologismo político, que se llama el ecologismo político. Muchas gracias. Franco, ¿quiere contestar eso? No. Otra pregunta. Sería muy, o sea, sería un tema de otra conferencia quizás lo que usted dice, pero bueno, Tenemos a Chase. eso es otra cosa. Sí. Sabemos que la política, la economía y la sociedad es difícil, Separarlo. hacer como un cirujano y separarla, pero a veces es necesario para hacer las distinciones. Yo me inclino al planteamiento original que había hecho Julio, en cuanto que el capitalismo es una organización económica y se diferencia de otros sistemas, particularmente del socialismo o del socialismo marxista-leninista, etcétera, en que normalmente está relacionado, aunque no es necesario, con el sistema democrático contemporáneo. Pero eso se basa en el hecho, quería hacer la acotación esta. Si el gobierno soviético en el 17 y después el gobierno comunista chino en el 49 hubieran razonado cómo es que un país como Alemania, con todos los defectos que tenía de un sistema totalitario como el de ellos, ¿no?, desde el punto de vista económico podía progresar, aunque con las limitaciones que tenía todo tipo de dictadura. Pero la cualidad fundamental del capitalismo es la iniciativa que tiene el ser humano de sentirse libre para pensar y poner en orden ciertas cosas que pudieran ayudar a la persona que lo descubre o lo intenta, pero queriéndolo o no, siempre produce un bienestar a la sociedad, porque la hace avanzar. El mismo hecho de los inventos, etcétera, está coordinado con eso. Pero yo más bien me inclino al aspecto ético. Yo creo que para que el capitalismo funcionara o funciona mejor es cuando está ligado a puntos de vista ético-morales. En cuanto a ese planteamiento es que hace que el capitalista entonces no sea considerado como los comunistas quieren hacerlo ver, como el ogro, el malo de la película, porque el capitalismo también se pudiera tener una empresa, una iniciativa privada y obrar con principios morales correctos y beneficiar a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Sobre lo que usted plantea, yo pienso que usted considera que el capitalismo es básicamente inmoral. No entiendo. Yo lo que digo es que en ocasiones, por ejemplo, en el sistema nazi y en el sistema totalitario comunista, no tiene principios éticos morales. Pero el capitalismo, si se utiliza sin reconocer que en el ser humano hay principios que son propios de todos, de la sociedad y del conjunto, pues se inclina y funciona mejor si reconoce esos planteamientos ético-morales. Bien, entonces a ver si yo entendí.
usted considera que el capitalismo como tal debe ser regulado, debe tener una cierta regulación, que si lo dejamos solo se convierte en lo que por ejemplo llamaba el Papa un capitalismo salvaje, que si lo dejamos solo se autodestruye, que si lo dejamos solo pisotea el capitalista, el empresario, pisotea los derechos de los obreros y los campesinos. ¿Estoy en lo correcto? En ocasiones puede ocurrir y en ocasiones pudiera ser que alguna regulación fuese necesaria, pero hay que tener el balance correcto para enfilar eso. Eso es muy delicado el tema ese. Sí, mire, eso lo que usted plantea es un tipo de capitalismo corrupto que existe. El capitalismo de los padres, el capitalismo mercantilista, un tipo de capitalismo corrupto. Ahora, el capitalismo corrupto, tenemos la tendencia de tratar de rectificarlo en base a regulaciones anticapitalistas. No, eso no es el caso. Entonces, sencillamente yo creo que un capitalismo corrupto se resuelve con más capitalismo, no con menos capitalismo. O ir a las instituciones capitalistas, ir a que realmente funcionen las instituciones capitalistas, no regularlas por parte del Estado, porque entonces sí nos estamos moviendo imperceptiblemente hacia el socialismo. Esa es la base de lo que yo planteo. Okay. Mira, existió el capitalismo en Cuba cuando había esclavitud y es totalmente inmoral. Por eso yo no quiero ser capitalista, yo quiero ser de libre empresa, porque libre, ya empezamos con la palabra libertad. Nosotros estamos en contra de la esclavitud de los africanos en Cuba, pero eso era capitalismo, pues se estaban moviendo los dueños de la hacienda, que eran los dueños, y estaban teniendo ganancias, estaban teniendo utilidad. Pero como se mezclan todos los capitalismos malos, yo abogo a favor, no usemos más la palabra capitalismo y nos vamos por la libertad, que fue lo que usted dijo que era lo esencial. Solo porque creo que para limar, yo creo, establecer un puente entre el planteamiento, la inquietud de Rolando. Mira, vamos a usar un ejemplo. Yo creo que probablemente gran parte de los que estamos aquí estamos en desacuerdo con el privilegio que China comunista ha tenido en el comercio. Déjame hacer una observación. Entonces, eso es un ejemplo de un daño que se le ha hecho. O sea, se ha beneficiado por un lado el consumidor que ha tenido productos más baratos, pero por otro lado la clase media estadounidense sin título universitario ha pagado un precio, pero más importante aún, hemos fortalecido un enemigo de la libertad. O sea, que no hubiera sido posible sin el visto bueno del gran comercio internacional. Entonces, esto me parece que es un ejemplo, y no quiero, hablar por Rolando, pero el del planteamiento que sin duda es ponerle un freno al sistema económico ante una moralidad. Por ejemplo, no se debe comerciar con Cuba comunista. ¿Por qué? Porque hay una dictadura mala que no la debemos alimentar. Eso es una interferencia con el comercio, sin duda, pero se antepone una moralidad que dice la moralidad viene primero y después las prebendas económicas. Yo creo que en ese sentido es tal vez porque divorciado de los resultados racionales y numéricos que un sistema sin intervención puede producir. Yo creo que eso es para otra discusión y yo no tengo duda de que a lo mejor mecanismos que netamente se explican en términos racionales y están despojados de consideraciones éticas o morales, pues pueden dar mejores resultados, pero me parece que es importante por estas variables y tal vez eso es lo que quiso decir. Disculpa la... Bueno, vamos a pasar a la pregunta del señor que quería hacer una pregunta. Bueno, yo soy un aficionado aquí que estoy aprendiendo en cada reunión. Quería aclarar un punto que yo tengo el concepto que en la vida todo es política. La política está en todos los aspectos de la vida. No sé si estoy equivocado o no. Está bien, correcto. Entonces, lo segundo es que me aclare, Alfredo,
el concepto ese de ecologismo, capitalismo ecologista, y mencionaste algo de como un orden mundial, que lo que iba hacia encaminado eso, que es muy importante aclarar ese punto. Sí, mira, el ecologismo político, una cosa es el ecologismo científico y otra cosa es el ecologismo político. El ecologismo político plantea que el desarrollo de las fuerzas productivas que está logrando, que logra la modernidad, que logra el sistema capitalista, o como quieran llamarlo, el libre mercado, el libre precio, como quieran llamarlo, el sistema capitalista lo llamo yo, está destruyendo el planeta. Está destruyendo el planeta. Cosa que yo, a mil opiniones, digo que no es cierto, pero bueno, está destruyendo. Esa bandera la han utilizado, independientemente de las consideraciones científicas a que se lleguen, utilizan esa bandera para plantear que existe un problema global, que existe un problema mundial. Y la solución de un problema mundial solamente la puede afrontar un gobierno mundial. ¿Se da cuenta? Esa es la idea que subyace debajo del ecologismo político. El ecologismo político plantea que hay que detener el crecimiento económico del mundo, crecimiento económico cero. Y lógicamente detener el crecimiento económico del mundo implica detener el crecimiento demográfico del mundo. Y para llegar a eso, solamente eso lo puede hacer un gobierno mundial. Ese es el planteamiento que yo hice. Ese tipo de crítica al capitalismo ha venido estructurándose más bien desde los años 70 más o menos. Desde los años 70 más o menos. Yo recuerdo haber leído un libro que se llamaba Antes de que la naturaleza muera. Ese libro se escribió en el año 1970, yo no recuerdo quién lo escribió, no recuerdo bien. Pero el libro ya ese, desde los años 70, ya estaba ese planteamiento de que el desarrollo económico y el crecimiento demográfico del mundo iba a agotar los recursos del mundo, iba a destruir el mundo. Desde aquella época ya se estaba hablando de eso. Y esa banderita se ha venido haciendo cada vez más fuerte como crítica fundamental y básica al sistema capitalista. No sé si esa es la... En Cuba ahora todos son ecologistas, llevan a los turistas a una finca y le dicen aquí todo es orgánico. En Cuba no hay nada, el único fertilizante es el buey. Y entonces todos los turistas maravillados, qué pintoresco es Cuba, la gente en burro y en caballo, y ellos creen que eso es fabuloso. Es una amenaza. En los años 70, 68 yo estaba en la universidad y era el enfriamiento global, no el calentamiento global. Y yo fui a la televisión y le dije eso a una muchacha de 18 años que estaba en el panel y me dice, bueno, claro, como que yo era un tipo muy viejo, que desde mi época era el enfriamiento. Y ha habido tiempo para que se caliente. Como dijo el vicepresidente Cheney, yo creo en el calentamiento global, o como antes se le llamaba, la primavera. Ok. Bien, voy a pasar a otra pregunta aquí. Sí, en la cuestión del globalismo, yo quisiera saber que hay que tener mucho cuidado porque estamos en planeta Tierra. En este planeta azul hay mentalidades y clases de mentalidades. En Cuba hay un capitalismo feudal, la familia Castro. Llevo, voy, enseño lo que me da la gana y lo que no me da la gana lo elimino. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque yo era un muchacho cuando aquello comenzó en la patria que nos vio nacer, y los pensamientos que yo tengo de aquello era que no importa, si votamos al mulato, a este lo vamos a echar para afuera, y se hizo por echar afuera, y fueron muchas personas las que murieron y cumplieron condena, pero de nada valió porque habían otros intereses fuertes sobre nosotros que no nos dejaron eliminar. Señores, quitémonos la venda de los ojos. Lo de nosotros ha sido tan miserablemente traicionado que en estos momentos pensar qué paso vamos a seguir en el socialismo si mañana Dios así lo quisiera que diéramos la patada a la lata, no sabemos por dónde empezar.
Ok, vale. No, él no plantea ninguna pregunta. ¿Sabes? No, yo me estaba basando. Usted está Te doy haciendo una eso, exposición. pero que hay que tener mucho cuidado con eso globalismo. Bien, pasamos a otra pregunta entonces. Bueno, yo iba a hacer una observación. Iba a decir que el creador del capitalismo es Adam Smith, que era ¿Es? Adam Smith. Bueno, Que lo describe. no, él no es creador del capitalismo. Primitivo. El capitalismo es una cosa que surge espontáneamente. Papá Dios. El primero que Que lo lo teoriza. articula, Que lo teoriza. que lo teoriza y que lo escribe es Adam Smith. Se puede Escribió decir. el libro de Que lo Wealth of describe- Nations. que lo describe. Antes que Adam Smith, David Hume había hecho algunas... Pero debe ser un político, y yo estoy de acuerdo con la idea de Julio, de que el capitalismo es un sistema económico y hay sistemas políticos distintos. El capitalismo necesita de la libertad y la libertad necesita del capitalismo, pero no son la misma cosa, son totalmente distintos. Y la otra cosa que quería recalcar es que no hay mejor método de regular que la competencia. La competencia es el mejor regulador que hay en el mercado. Tampoco puede haber anarquía, ni en un sistema ni en el otro. ¿A qué usted se refiere a anarquía? Anarquía es viva la pepa, yo hago lo que me da la gana. No. Por ejemplo. Usted me dice Gracias. que la competencia es el mejor regulador que hay. Absolutamente. Cosa que yo estoy completamente de 100% de acuerdo con usted. Ok. Pero más atrás me dice que la anarquía es, es destructiva, ¿no? Pero Pues en un sistema capitalista, el mercado se autorregula, la anarquía no existe. No existe la anarquía de la producción. Eso es una falacia de Carlos Marx. Cuando todos seamos ángeles, No, usted tiene toda la razón. No es Mientras tanto, No, ese es el funcionamiento del sistema capitalista. Que usted me diga a mí que no existe en el tú mundo. no quieres que haya antitrust laws, tú no quieres que haya regulación de ninguna clase. No, porque esas regulaciones están basadas en el no reconocimiento o en la inefectividad del funcionamiento de las instituciones capitalistas. Cuando los derechos de propiedad no están bien establecidos, entonces se producen toda una serie de anomalías y externalidades negativas, como se llama en economía, que dan lugar a la intervención del gobierno. Esta no es forma de discutir eso. No, claro que no, es una discusión un poco más técnica. Pero yo le digo a usted que el capitalismo, y como usted dijo de Adam Smith, él tuvo una frase famosa que fue la mano invisible. La mano invisible es la autorregulación. No existe la anarquía de la producción, sino se autorregula. Es otra discusión un poquito más técnica. En Miami. Sí, bueno, no, ese es perfecto. No voy a hacer una exposición, quiero hacer una pregunta. Una pregunta. En Miami tenemos, hay un área. Aquí la cosa es machista. No, de ninguna manera, no diga eso aquí, que podemos buscar problemas. Yo quiero hacer una pregunta. En Miami, hablando sobre medicina, el área donde más han bajado los precios es la cirugía plástica y estética. ¿Por qué? Porque el gobierno no está metido en eso. Se inventó la maquinita, te quito esto, te pongo lo que te quita. Ahí esos precios han bajado y te lo dan a crédito y todo. El Medicare, yo le di clase de español al FBI y le pregunté ¿por qué ustedes están estudiando? ¿Qué vergüenza pasé? Dice, porque todos los fraudulentos son cubanos. Qué pena pasé. Y eso es porque el gobierno paga y entonces se arma el relajo. En la educación, las universidades siguen subiendo los precios porque el gobierno te presta todo lo que tú quieras. No hay regulación. Esas son las externalidades de que él se ha hablado, pero traído a nivel de Hialeah
para que nos entendamos. Solo un puntico antes de la... Nidia trajo el punto feminista que hay. Pero de lo que estaba... de nuevo creo que voy a limar del punto de Luis en cuanto a esto. Luis ha expuesto el argumento de los ordoliberales, o sea, de los ordoliberales, que es orden, o sea, del latín orden al liberalismo, que busca precisamente evitar la formación de monopolios, evitar, o sea, mantener el terreno lo más abierto para precisamente empresas más pequeñas, por una cierta observación que a veces el capitalismo podría producir una carrera hacia el establecimiento de monopolios. Y por ejemplo, cuando miramos empresas como Google, que controlan el 90% de los buscadores, y peor que eso, que tienen un prejuicio ideológico predeterminado. Hay estudios, uno salió los otros días de un psicólogo Epstein, que tiró como 12 millones de votos basado en la manipulación de los buscadores a favor de Hillary Clinton, que de no haber sido así, Trump hubiera ganado el voto popular también. O sea, ¿qué pasa cuando los empresarios tienen que esto es otra cosa que la izquierda radical ha logrado? Porque antes el capitalista, el empresario era su enemigo. Ahora han cooptado a muchos de los empresarios. ¿Quién es George Soros? ¿Quién? O sea, para nada más que hacer un nombre. Quiere decir que la dinámica ha cambiado. Yo creo que, no sé si estoy representando bien tu inquietud que planteaste, pero hay una corriente que tiene esa inquietud, porque lo observaron en Alemania nazi, la formación de monopolios. Yo quiero que se entienda una cosa. Los monopolios, cualquier monopolio, ya es una discusión un poco técnica, ya es una discusión un poquito técnica que no podemos entrar aquí. Todos los monopolios no pueden existir si no es con el apoyo del Estado. Claro, sin el apoyo del Estado, el monopolio desaparece, porque las ganancias extraordinarias atraen a nueva gente hacia el mercado, que hace que se destruya el monopolio. O sea, el monopolio puede existir en un momento determinado, pero de una manera muy limitada, sin el apoyo del gobierno. Sino todos los monopolios, mírenlo todo, que todos los que existen están apoyados por el gobierno. Cuando el gobierno es así y le quita el piso, el monopolio se destruye, tiende hacia la autodestrucción, porque entran a competir. Si tú permites que entren a competir todo el que quiera, ese es el libre mercado, entra a competir todo el que quiera, destruye el monopolio. Ahora, cuando el monopolio pero tiene que tener capital, tiene que tener capital para competir con el monopolio. No. ¿Cómo que no? Óigame, tienes que empezar por algo, Sale a competir con Google. Oigan, empezó en cero. Señor, hoy. Mira, hoy. Microsoft empezó en cero, Google empezó en cero, Bezos empezó en cero. En nuestra época. Walmart empezó en cero. Si usted mira, los cubanos empezamos en cero. Si usted mira pero es que ustedes están hablando de nuevas tecnologías. Perdón un momentico. Pero ¿qué pasa? En un país como el que nosotros vivimos, ¿qué pasa con la electricidad? ¿Cómo se puede controlar eso? Porque ahí hay una cuestión no solamente de capital, sino también de logística y quién es el dueño de los cables de transmisión. Te voy a explicar. ¿Okay? Entonces, ¿hasta qué punto puede existir un monopolio y hasta qué punto no? ¿Qué pasaría en Miami si entonces nosotros ahora hacemos una corporación y decimos, no, vamos a empezar a tirar cables eléctricos, vamos a hacer la compañía cubana de electricidad de Miami? Permítame explicar específicamente en el caso de la electricidad. En el caso de la electricidad, aquí existe un monopolio, que es la FPL. Exacto. La FPL. Entonces, a eso le han llamado alguna gente un monopolio natural, porque no pueden haber 10 empresas iguales. Sin embargo, si usted va a otros estados, existen varias empresas iguales y compiten. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay una empresa que está generando energía y las otras le compran energía y dan energía a diferentes personas a un precio competitivo. Se lo digo en el caso, por ejemplo, de Texas. Es cierto. Pero en la ciudad de Nueva York está Con Edison,
O Edison que le compra. Pero son casos específicos. Después entonces Vamos a pasar la palabra a otra persona que quiera hacer una pregunta. Sí, yo voy después para usted. La señora, por favor. La muere. Gracias, señor comitivo. Sí, creo que hay que decir. Sí, pero aquí lo han pedido. Creo que hay que decir que el capitalismo no lo inventó nadie. El capitalismo surge de manera natural y siempre ha existido en este planeta. Incluso un ecosistema es capitalista y nuestro cerebro es capitalista. El problema es que en el mundo hay ciertas personas que tenemos actividad intelectual. Algunas de estas gente que tenemos actividad intelectual somos arrogantes. Entonces, algunos de esos arrogantes se llamaron Carlos Marx, otros se llamó Tomás Moro, y quisieron enmendarle la plana al mundo, pero desde la arrogancia intelectual. Y eso es lo que está pasando en las universidades actualmente, que hay una serie de arrogantes intelectuales que se creen que pueden mejorar el mundo porque ellos se leyeron 4 libritos, y entonces el mundo hay que dejarlo que surja el sol. Sí, no me sigo entendiendo porque no, otra vez. No hay pregunta. El capitalismo surge naturalmente y hay que dejarlo que se desarrolle naturalmente. Ahora es cuando viene la pregunta buena. No. Bueno, yo no voy a hacer una exposición, porque eso no me gusta. Yo dirigía la peña del doctor Antonio Jorge y era bastante estricta en eso, y la del Teobaldo Rosell también. Bueno, mi pregunta es la siguiente. No, y nadie quiere hablar. toma lo mejor para que se escuche. Y nadie quiere hablar. No, se pone aquí. Y nadie quiere hablar de eso. En su opinión, no sé su nombre, discúlpeme, Alfredo, yo llegué tarde. Ok. En su opinión, en los Estados Unidos, ¿usted considera que existe un capitalismo completo o es una economía mixta, que es como yo lo veo? Lo segundo que quiero hablar sobre el pueblo es el señor, que ahora no me viene su nombre. El señor habló que tenía una gran preocupación. Esto no se puede pagar. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, el señor tenía la preocupación del capitalismo salvaje. Y yo tengo la preocupación del anarquismo que hay en los Estados Unidos en este momento, que tú sales a la calle y te pones una gorra de tropa y te quieren atacar. Es político. Ese socialismo salvaje me preocupa a mí más que el capitalismo salvaje. La primera pregunta es esta. Usted me la conteste, por favor. La primera pregunta, efectivamente en los Estados Unidos existe una economía mixta, una economía 100% capitalista, lo que llaman capitalismo de laissez-faire, para introducir otro término más, además de todo lo que se ha dicho aquí con respecto al capitalismo. No existe en ningún lugar del mundo. Si usted ve si usted ve lo que es el índice de libertad económica del mundo, que es posiblemente el índice que usted puede utilizar más para ver cuán capitalista es un país. Los Estados Unidos en este momento está ocupando el número 17. Ha descendido bastante, aunque con Trump ha levantado un poquito. El primer país de mayor libertad económica es Hong Kong. Siempre son los mismos: Hong Kong, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, siempre son los mismos. Pero no existe como tal ningún país con un capitalismo de laissez-faire completo. Eso no existe. Que aquí existió. Bueno, puede decirse que quizás en el siglo XIX se acercó bastante. Y eso fue lo que hizo la grandeza de este país. La grandeza de este país. En la medida que más nos alejamos de ese patrón, más nos empobrecemos. Pero el número 17 es salvaje para el que estamos viendo. Bien, otra pregunta por aquí atrás, por favor. No voy a hablar. La señora está pidiendo la palabra. Yo quiero hablar también. Yo quiero hablar porque yo quiero ser... Las mujeres hablan. Dale, Lucía. Mira, ya me mencionaste que se pueden, que hay instituciones capitalistas que pueden entonces, con ellas no se afecta el capitalismo. Porque yo pensé a lo mejor que las leyes de monopolio o que el Estado de Derecho mitiga cualquier exceso
que se pueda presentar sobre el capitalismo, pero tú mencionaste que hay algunas, porque yo he visto, por ejemplo, Rockefeller, que le sacaron la ley en contra del monopolio, resultó que salió después del juicio beneficiado porque supo, siempre que la persona sabe crear nuevas cosas, que tiene esa libertad, pues se beneficia. Resultó que el resultado del juicio, aunque lo condenaron, le resultó beneficioso. Y todos estos capitalistas que parecían muy en exceso, que usaban leyes de aquella época, los Robert exacto, después se convirtieron en filántropos y crearon también ayudas a este país. Hay una evolución, pero ¿cuáles serían las cosas que se pudiera uno acoger que no fueran contrarias al proceso capitalista más puro que pudiera haber? Que tú mencionaste que habría algunas cosas que se pudieran usar. Lo primero es que es cierto que el capitalismo se va deformando. Es cierto que existen individuos por determinadas razones pueden acumular una cantidad de poder y utilizar el poder del Estado a su favor. Son personas que pueden crear compañías enormes, soportadas y sostenidas por el Estado, y sin meterle precios a la gente por la cabeza que sencillamente lo ponen porque les da la gana. Ese tipo de monopolio existe exclusivamente porque están apoyados por el Estado. Entonces, en esos casos, ese tipo de casos usted tiene que ser más capitalista, no más socialista. Las leyes, cuando el Estado interviene, el Estado tiene que tender a crear un marco favorable a la libre empresa. Si usted empieza a imponer trabas al desarrollo de la libre empresa, simplemente usted se empieza a mover hacia el empobrecimiento de la sociedad. Cuando usted está apoyando a un individuo, a una empresa, en un monopolio, usted está perjudicando el interés general de la sociedad a favor de un individuo o de un grupo de individuos. Cuando usted impone salarios mínimos, cuando usted impone precios máximos, toda esa serie de medidas lo que hacen es favorecer, y eso lo toma el Estado, favorecer a pequeños grupos, tarifas arancelarias, etcétera, favorecer a pequeños grupos de la sociedad en detrimento del resto de la sociedad, y conlleva el empobrecimiento. Y ahí es donde se forma lo que se llama el capitalismo de compadres, el cronicapitalismo. Es esa fusión entre las grandes empresas y el gobierno. Pero las empresas solas no se sostienen, los monopolios solos no se sostienen. Vamos a tomar el ejemplo del lechero en Cuba. El lechero en Cuba le echaba agua a la leche. Entonces, el gobierno liberal de Estados Unidos crea una agencia con burocracia. No se le puede echar agua a la leche para proteger al consumidor. Y resulta ser que llegamos a Estados Unidos y aquí se inventó el skim milk, que es agua con un poquito de leche. Pero todo el mundo está a favor, pues nadie quiere engordar. O sea, si dejamos al consumidor que decida si él quiere agua con leche, que la compre, y el que no, se da cuenta que el lechero está echándole agua a la leche y deja de comprar esa leche y se acabó el incidente. Se compra una vaca. No, pero otra gente que te la venda como pura, eso es lo malo, el engaño es lo malo. Bueno, pero tú te das cuenta. El chipín tú lo compras y el sistema dice lo que tú vas a comprar. Pero tú eres un consumidor en tu barrio en Cuba, tú te das cuenta de dos cosas del lechero. Una, oye, esta leche no sabe a leche. Y segunda, oye, todos los muchachos del barrio se parecen, miren qué altos son, igual que el lechero. Y otra pregunta por acá atrás. Buenas noches, no, llegué tarde, no pude oír la conferencia de las suyas. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted dice en términos generales, el capitalismo, como usted lo está explicando. Y lo único que voy a decir es que la ley antimonopolio, la ley Sherman, la famosa antimonopolio, lo que hizo fue legitimar el monopolio y meterse el gobierno simplemente y coger una tajada. Pero lo que le quería preguntar es que si usted se ha leído los libros de Ayn Rand, porque cada vez que lo oigo hablar, lo que estoy oyendo es lo que... Y esa es la definición, en mi opinión, más perfecta que hay de lo que es realmente el capitalismo. Yo conozco bastante la obra de Ayn Rand. Exactamente.
Mr. Godo es el más conservador de Miami. Es Mr. Godo que tiene una revista que se llama 1%. 1%. Anda. Y de ahí se inventó la leche de 2%. ¿A quién más? ¿Quién más? La señora, yo. ¿No? Señora, no se ponga brava. Señora, no. Señora, Señora, háganos el favor a nosotros, los que estamos aquí, háganos el favor. A ver, una pregunta aquí. Tengo una pregunta para los panelistas. Si ustedes fueran Donald J. Trump, ¿cómo ustedes resuelven el problema de Google y Facebook que nos está censurando? ¿Cómo lo resuelven si no lo regulan? Google y Facebook que nos están... Google y Facebook nos está censurando abiertamente. A los conservadores. No, a los conservadores, claro, porque todos somos aquí conservadores, ¿no? Espero. Nunca se sabe. Atacando que tú verás que vienen abajo. Mire, Google y Facebook son compañías enormes. Pueden tener una tendencia política determinada. Pero Google y Facebook tienen necesariamente, no los conozco yo, pero existen competidores, muchos competidores, y muchos competidores que se van a mover, que se moverían en la línea del conservadurismo siempre y cuando entiendan que hay una suficiente cantidad de clientes conservadores que pueden patrocinar su negocio. Y sencillamente esa gente tiende a desaparecer. Ahora, si Donald Trump coge y dice, le voy a meter una multa a estas compañías porque sencillamente no me gusta lo que están diciendo o porque son un monopolio y están poniendo eso no va a resolver nada. A la larga no va a resolver nada. Cada cual que diga lo que les dé la gana. Ahora, yo no sé, pero si existe algunas regulaciones por parte del Estado que favorezcan el mastodóntico tamaño de esas empresas, eso hay que quitarlo. Eso sencillamente hay que quitarlo porque simplemente hay que exponerlas a la competencia, a la libre competencia. Si usted coge la lista de Forbes, donde están los 500 mayores fortunas del mundo, de hace 40 años, hoy, usted coge la de hoy y posiblemente queden 2 o 3 de esos nombres. Y hace 40 años podían parecer esas firmas como imbatibles y han desaparecido del mercado. Y eso que este país no es un país, como decía la señora, una economía completamente de laissez-faire, pero funciona, hay bastante funcionamiento en eso. O sea, que aparecen y desaparecen. Sears, a principios del siglo XX, parecía que era la compañía más grande de retail del mundo. ¿Y qué cosa es Sears en estos momentos? Una ruina. Hace un tiempito había una cosa que se llamaba MySpace. MySpace. ¿Usted se recuerda de MySpace? Desapareció. Pues se la copió Facebook. Existe Bing, existe Yahoo, igual que antes tú veías CBS, ABC, NBC y CNN, y de pronto surge Fox. Y ahora después de Fox está One America y está el otro The Blaze. América o sea, TV. Lo que no pueden haber es barreras a la entrada, al mercado. Y en este país surgirá un super Google y seguro que será un cubano que se lo va a poner. Voy a cuando se habla así para hacerlo, pero el punto ese de Google, mira, hay una demanda ahora que se le está poniendo Prager University a YouTube, que Google es dueño de YouTube. Y la demanda se basa en que hay una ley que aplica para publicaciones y otra ley para foros públicos. Una publicación es el Miami Herald, el New York Times, el Washington Post, que básicamente pueden poner lo que le da la gana y tú lo puedes demandar por difamación si quieres, pero ellos es una publicación, una institución privada y pueden poner, o sea, tú no puedes obligarlos a que publiquen un artículo. En cambio, un foro público está reglamentado diferente. Entonces, por un lado se promueve tanto Facebook,
como Google, YouTube como foro público. Sin embargo, YouTube, en el caso de Prague University, les ha anulado a más de 100 videos. Y, o sea, en otras palabras, hay, bajo un contenido que supuestamente no cae bajo pornografía, no cae bajo violencia, sin embargo lo tiene censurado. Entonces la demanda, y es muy importante y va hacia ese enfoque, porque ellos se anuncian YouTube como un foro público. Sin embargo, quieren la protección que tiene una publicación de discriminar con quien le da la gana, pero sin embargo ellos se promueven de otra forma. Entonces es muy importante el resultado de esa demanda. Yo creo que la administración de Trump está mirando eso para ver qué medidas toma, porque estoy seguro que el presidente Trump está muy preocupado con el impacto que tuvo Google, por ejemplo, en las elecciones del 2016 y lo que podría pasar en el 2020. Ahora, eso va a un juez. Y el juez va a decidir. ¿Qué juez es el que va a decidir? Cuando usted, claro, entonces usted tiene que tener un sistema judicial muy fuerte. Tiene que tener un sistema judicial bien orientado hacia lo que es el capitalismo, las reglas del capitalismo. Porque si usted tiene jueces socialistas, van a fallar a favor de Google de todas maneras. Y ese es un problema, que puede haber aquí una dictadura judicial, donde un grupo de jueces ponga de rodillas al país. Ya lo es. Lo están haciendo. Bien, otra pregunta, por favor. Otra pregunta por la separación de poderes. Yo quisiera hablar aquí de tres puntos, ¿no? Primero se ha hablado, por supuesto, del capitalismo y se ha hablado también de la política. Y en el capitalismo, como en todo sistema, es una emergencia. es una ámbar. Sí. Qué casualidad, güey. Entonces estamos hablando de capitalismo, de política, pero nos olvidamos que todo sistema, por supuesto también capitalista, es sociopolítico y económico. Y si observamos lo que hemos hablado en los últimos momentos, hemos hecho énfasis precisamente en la parte social, porque las tres cosas van unidas. Y una de las características principales de Estados Unidos, y es lo que lo ha hecho grande, independientemente de que es la primera revolución ideológica de la historia de la humanidad, a crear el sistema presidencialista de gobierno, una cosa nueva en la historia, con mucho positivismo, es el nivel de pragmatismo que tiene. Aquí no se tiene temor de aplicar una u otra política económica en beneficio del capitalismo. Porque, por ejemplo, Keynes se acusaba de socialismo. Sin embargo, si no se hubiera aplicado la política keynesiana en la época de la depresión, no estuviéramos hablando aquí ahora. Sin embargo, después vino Reagan y aplicó la política en Chicago con Victor Freeman, todos los demás aquellos. Y funcionó también. Pero si ahora vamos, ese es otro aspecto que quería hablar de estas dos cosas. Lo que hemos estudiado bien, el capital, que tiene bien nombre, y la teoría de plusvalía, no cabe duda que es una ley. Con Carlos Marx nosotros llegamos a una conclusión muy interesante. Que el capitalista, no el capitalismo, ojo con esto, el capitalista es malo, porque explota al trabajador, ¿verdad? Pero por eso el capitalismo es bueno. ¿Por qué? Porque el capitalismo, el capitalista, en su afán de obtener más plusvalía, necesita también darle más bienestar al trabajador. Miren qué interesante. ¿Y por qué? Porque no es la misma productividad que le saca a uno que pica piedra, que la plusvalía es mínima, que la que le puede sacar a un intelectual. Pero para tener el intelectual tiene que darle aire acondicionado, beneficios, etcétera, etcétera. Entonces el capitalismo funciona. No porque es bueno, no, él quiere más plusvalía, pero beneficia a la sociedad. Esa es una forma peyorativa mía de explicar de por qué el capitalismo es bueno, ¿no? Perdón, la explotación no existe. Estoy hablando en términos marxistas, espero que aclaré que en términos marxistas. La teoría economista de la economía, la explotación no existe. O como dijo un amigo mío, yo vine a Estados Unidos a que me exploten. Pero por eso es bueno. La plusvalía tampoco existe. No existe la plusvalía. Lo que existe es la ganancia. Señor, la plusvalía yo creo que es una ley que está más que demostrada. Eso es un término marxista. No importa, yo no tengo temor a que marxismo yo sí. Ninguno. Que él como político ha equivocado tu historia. Permítame que hiciera respetuosamente lo que usted dice. La teoría de la plusvalía es completamente errónea.
Erróneo. Y está más que demostrado que es ¿Quién completamente lo ha demostrado erróneo que no? porque se basa en una teoría que es errónea, que es la teoría del valor trabajo. Ajá. Ya es otra explicación un poquitico más técnica. No, seguro, eso es mucho más profundo. Pero la teoría de la plusvalía es una teoría completamente errónea. Si nosotros aceptamos que la teoría de la plusvalía es correcta, el socialismo es correcto. No es verdad, y creo que lo expliqué. Precisamente porque eso estimula al capitalista a que la sociedad mejore. Es eso. Es que usted plantea un capitalista dándole palo y explotando al trabajo. ¿Y qué es lo que hacen en China alimentando al enemigo? El capitalista no tiene frontera, no está pensando en eso. No. Eso es un error. Entonces lo de China, mire, se habla de Trump en una participación que tuve en televisión sobre Trump. Se hablaba de Trump que está en contra de los chinos. Trump realmente no está en contra de los chinos. Trump está en contra de los malos americanos que están yendo a vender ahí. Porque si es verdad que los chinos ponen condiciones para las patentes, etc., ¿por qué se las dan? Yo no estoy hablando de... No, pero estamos hablando de capitalismo. El capitalista no tiene ideología. Yo lo que le estoy diciendo es que la teoría de la plusvalía es errónea. Sobre la teoría de la plusvalía se ha levantado todo el edificio teórico del comunismo. No confundan marxismo con leninismo. Pero de todas maneras, a mí lo invito a usted, en otro momento, aquí, ahorita hablamos, no es posible, pero que usted me demuestre a mí lo que yo quiero demostrarle a usted, a ver si económicamente. No podemos hablar de lo que es la teoría del valor trabajo. Yo creo en Jayalía más que en Cuba. Jayalía, please. Yo creo más en Cuba que en Jayalía. Bueno, una pregunta por aquí atrás, a ver. Caballero, yo me tengo que retirar. Quisiera pedirle... Gracias, ha sido muy amena la tarde. Pero yo quisiera pedirle a Julio y a ustedes, ya que el caballero habló del supercapitalismo y del capitalismo, yo quisiera pedirle a ustedes que en algún momento hicieran una conferencia sobre el socialismo fabiano, a ver si de esa manera pudiéramos entender un poco más lo que es el supercapitalismo. Buenas noches. Estamos completamente a su disposición para cuando así lo desee Julio lo quiera establecer. Pancho, hablando de Jayalía, me estoy lanzando de concejal. Yo vivo ahí. No, esto es un comercial. Voy a entrar sanamente en el debate y lo voy a invitar a usted, señor, antes de eso, no sé su nombre, que habló. ¿A usted? ¿Cuál es el nombre suyo? Mario Fernando. Mario, un placer, yo me llamo Fernando, después hablamos. En ese debate, si usted ve el libro ese de Enran, El capitalismo y la edad desconocido, lo que se va a dar cuenta es de que Carlos Marx se debió ir con Lenin y con Engels, que vivía muy bien en Londres, y nunca debió escribir El Capital porque el capital no tiene ninguno, ni teórico, ni filosófico, ni moral, en nada, no hay nada en el capital que tenga ningún sentido. Y verdad, vamos a tener la conversación de la plusvalía, porque cuando yo descubrí a esa mujer que se llama Ayn Rand, yo era ignorante de eso. Además, yo soy licenciado en Historia de Cuba, y lo digo con mucha humildad. Cuando yo llegué aquí a este país me di cuenta que me había graduado de Historia en la Universidad de La Habana y no sabía de Historia nada. Absolutamente nada, y tenía el cartelito de licenciado, y se lo digo a la gente porque es verdad que no sabía nada. Aquí no tenía información ninguna de los libros, de esto, lo otro. Me puse a mirar, descubrí unas cuantas cosas y descubrí el RAN. Es eso lo que quería, pero la discusión es sana, vamos a tener su... Yo creo que es más que sana, que no lo entienden, ¿no? Vamos a ver por qué cada uno plantea eso. Fernando, yo veía a Ayn Rand en televisión constantemente. A Milton Friedman, es maravilla. Pueden buscarlo en YouTube. Son fantásticos. Mira, déjame explicar una cosita, o sea, una cosa un poco anecdótica, ¿no? Carlos Marx nunca llegó a terminar el Capital. Carlos Marx solamente publicó el primer tomo. El segundo y tercer tomo quedaron en manuscritos y fue Federico Engels quien lo terminó. Antes de que Marx se muriera, Karl Mengel, el fundador de lo que se llamó después la escuela de pensamiento económico austríaca,
había escrito un libro que se llama Principios de Economía, donde él echaba por tierra completamente la teoría de la plusvalía. Y hoy en día lo que se acepta en todo el mundo económico es la teoría marginal. Marx conoció el libro de Mengs. Marx lo conoció. Y supuestamente el no haber terminado el Capital fue producto de la confusión que le creó a él, el ruido en el sistema que le metió a él las ideas de Mengs, que también fueron escritas por su parte, o sea, publicadas por su parte por Jevons, el inglés, y por este otro economista matemático suizo, pero no me acuerdo cómo se llama, que los tres llegaron a la misma conclusión de lo que se llama la teoría marginal, el marginalismo, que es lo que hoy en día se acepta, unido a otras corrientes, es lo que hoy en día se acepta en toda la academia económica del mundo. Quería hacer esa acotación. La participación del obrero no tiene ningún valor en la economía. La participación del obrero. El obrero cobra un salario. El obrero cobra un salario. Pero bueno, ese salario es siempre justo. No existe patrón para medir la justicia. Si hay movilidad, sí. No existe patrón. Si tú te puedes ir para el lado, claro, y ganar más. Claro. Es oferta y demanda. Es oferta y demanda. Es un factor igual que el agua o la gasolina. La compañía tiene que competir. Tú ganas un salario. Aquí hay un individuo que abrió una empresa y necesita una cantidad de capital, maquinarias, edificios, o sea, ese es el capital económicamente. O sea, cuando se habla de capital económico es esas cosas, no es exactamente capital financiero como muchas veces la gente piensa. Necesitas edificios, necesitas maquinaria, etc. Necesitas materias primas y necesitas labor. Entonces tú vas a contratar labor y tú ofreces un determinado salario, y al que le conviene, bien, y al que no le conviene, no bien. En el esclavismo, yo pongo los esclavos y ahí van. Pero en el capitalismo no es así. En el capitalismo existe la libertad de emplearse ahí si le conviene a ese salario, y si no le conviene a ese salario, pues no se emplea y se va para otra parte. Yo este tema ya lo traje anteriormente, Julio sabe pienso en eso, porque estuve en Alemania, fui educado por la Fundación Adenauer en el año 65, se me llevó a la Mercedes-Benz, y allí en Alemania se nos planteó en la reconstrucción, ahora no me acuerdo el nombre, me dieron todos los libros y hablaron mucho de eso, se planteó mucho la participación del capital, del empresario y del obrero. Y sin embargo, eso traería como consecuencia la desaparición del sindicato. Una vez que el obrero participe en la utilidad de la empresa y se le dé un valor extra a su trabajo, desaparece el vago, desaparece el sindicalista. Por lo menos eso es lo que se nos digo. Sería muy largo, esto fue en el 65, estamos en el 85. Esos son socialistoides. Bueno, pero hacia Alemania, la economía alemana se ha manejado. Eso es otro capitalismo. Eso es lo que se llama otro capitalismo. Eso es lo que se llama otro capitalismo. Queda aquí sí se juega la Mira, yo tuve una vez una discusión con un líder sindical que planteaba que la jornada de 8 horas, era una conquista de los sindicatos. Y yo le planteaba que no era así, que sencillamente es una conquista del capitalismo que logró hacer que la productividad del trabajo permitiera que se trabajaran 8 horas. Yo mañana aquí como gobierno, por ejemplo, puedo decretar que aquí nada más que se trabajan 4 horas. ¿Trabajan 4 horas nada más? Trabajan 4 horas. Pero si usted no aumenta la productividad del trabajo de una manera correspondiente, simplemente lo que está es generalizando la miseria. Cuando yo me casé con mi mujer de Jayalía, recién casado, me decía, oye Pancho, tú no puedes trabajar tanto. Y ahora después de 5 años me dice, no, sal. La gente le tiene miedo a los robots. Sencillamente los robots van a eliminar toda una serie de operaciones que se hacen, y la gente llegará a un momento que trabajará menos. Y en vez de trabajar 8 horas, se trabajarán 4. Y usted se dedicará aparecerán nuevos empleos que hoy en día ni sabemos qué cosas son.
porque así fue, porque cuando empezó la revolución industrial, el movimiento ludita, lo que se llamó el movimiento ludita en Inglaterra, rompía las máquinas. Eso fue a fines del siglo XVIII, rompían las máquinas porque decían que estaban dejando a la gente sin trabajo. Desde aquella época ya se está hablando de en contra de las máquinas. Y sin embargo, la población ha crecido y ha recrecido y cada vez somos más ricos, producto del aumento enorme de la productividad del trabajo. La tecnología nos va a llevar a la misma situación. Bueno, nos quedan 5 minutos. Queda una pregunta por ahí en el tintero. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer... Espera. Saturnino y después el caballero aquí delante. El problema que usted planteó, bueno, yo no estaba cuando habló, pero vi lo que planteó posteriormente, y que es en definitiva cómo se define el capitalismo, ¿no? O sea, usted por ejemplo cuando menciona la Florida Power Line, de paso dice que hay personas que consideran la teoría del capitalismo, de que hay monopolios naturales, pero que usted no está de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que sí. Es cierto lo que usted está diciendo, que hay otros lugares donde no se hace lo que se hace específicamente en la Florida, pero sí hay condiciones que impiden, condiciones naturales que hacen muy difícil, no digamos que impiden, que hacen muy difícil la entrada. Pero hay además dos condiciones que no se han mencionado en lo absoluto aquí, que el sistema bancario, por supuesto es necesario en el sistema capitalista, pero el sistema bancario es la primer traba porque le da el capital al que ya la tiene. Y por eso yo creo que tal vez los gordos capitalistas no estén tan lejanos de la razón. O sea, hay que hacer un elemento de control que no es capitalista, que es político. Yo lo veo así, pero vaya, ustedes no han mencionado para nada el sistema bancario. ¿Cómo tú lo sustituyes? Los bancos están completamente regulados. Si hay una industria en el capitalismo, si hay una industria regulada, se llama el sistema bancario. Regulada por la Reserva Federal, regulada por el Banco Europeo, regulada por todos los bancos centrales. Los bancos centrales son un cártel de bancos. El sistema bancario está completamente regulado. O sea que no es un sistema capitalista. Prácticamente es un instrumento de planificación central. Con respecto a los monopolios naturales existen en un momento determinado, pero la tecnología los destruye. La tecnología los destruye. En un momento determinado puede existir el monopolio natural, pero el avance tecnológico los destruye. Si el Estado impide que el avance tecnológico los destruya, el monopolio se mantiene sano y fuerte, como pasa muchas veces aquí. Si aquí existe el monopolio de la FPL porque el gobierno del Estado de la Florida lo quiere. Si no, no existiera. Si no, no existiera, porque en otros estados, dentro de los mismos Estados Unidos, no existe ese monopolio. Bien, la última pregunta. Todo lo que es regulado es regular. Nada que es regulado es bueno. Hay una pregunta que quiero hacer. El mismo capitalismo que existe en los Estados Unidos existía en Cuba y existía en Venezuela. ¿Y por qué hemos llegado ahora? Muy buena pregunta. Esta pregunta para terminar. En Venezuela hoy los partidos todos son de izquierda. En Venezuela está bajo el subsuelo la mayor cantidad de reservas de petróleo del universo. Que se conozca el universo. Entonces aquello era todo socialismo. Todo es vivir, repartir. No crear, sino repartir. Así que es un caso bien suave. Hablo si quieres de Cuba. Pues ya yo dije que era envidia y me tiraron por Porque te cagan los pedazos. No, mira, el caso de Cuba es un caso muy discutible para nosotros los cubanos. En Cuba existía un capitalismo en los años 50, existía un capitalismo muy regulado. Cuba posiblemente fuera uno de los países con menor libertad económica de América Latina.
uno de los países con menor libertad económica de América Latina. En Cuba existían un montón de cárteles, existían un montón de controles de precios, existían salarios mínimos. Las regulaciones en Cuba eran enormes, el poder de los sindicatos era gigantesco, gigantesco. Existía un latifundio que estaba sostenido por el gobierno a través de la ley de coordinación azucarera, etc. O sea, en el año 1950, en los años 50, podemos decir, y para eso no hay estudios, yo he hecho algunos estudios sobre eso, que Cuba tenía uno de los sistemas capitalistas menos libres de América Latina. Menos libres de América Latina. Venezuela era otro caso diferente. Venezuela en el año 58, en tiempos de Marcos Pérez Jiménez, era posiblemente uno de los capitalismos más libres que había en América Latina. Y el progreso de Venezuela en los años 50, independientemente de que digan lo que digan del petróleo, se debió en gran medida a ese capitalismo tan libre. A partir de Rómulo Betancourt se empezó a acabar esa libertad. Y entre los adecos y los copellanos fueron convirtiendo a Venezuela en un país socialista. Y cuando llegó Hugo Chávez al poder, Venezuela prácticamente era un país socialista. Esto que yo digo puede ser muy discutible. Me puedo quedar votando si quieres, pero esa es la respuesta que yo te puedo dar fe a tu pregunta. Y en esta nota tan concordante, te das cuenta como que queda. Por eso esta sesión de preguntas y respuestas que hemos ampliado, y le doy las gracias al trabajo de Eugenio Silva, veo que le tiene una papa caliente a ella, ¿verdad? Es difícil estar coordinando y pido disculpas si no te veo, es que es complicado. Aparte, para que el sonido pues sincronice, no es una tarea fácil, pero me parece que también a los panelistas les da una oportunidad de intercambiar y de sacar particularidades, de desarrollar los puntos que se hace difícil en los 15 minutos hacer. Le doy las gracias, Frank, Alfredo, por estar aquí. Le doy las gracias a ustedes, gracias a José Tarano que nos está ayudando. Estamos pensando entre algo de Venezuela o el castillo del narcotráfico. Va a ser uno de esos dos problemas. El peligro de los demócratas asociados. Gracias. Pueden indicar cuál es realmente el peligro que es el Partido Demócrata. No, por favor, porque yo mire. No, chicos, son muchos muertos, muchas cosas que hay que respetar. La idea es que se tenga este intercambio, así que vamos a ver. Y aparentemente, Arriba, aquí va todo el mundo. Sí. No, no puede ser. El agua era
Pero veo muchas cosas en Facebook que me están gustando. ¿Qué cosa es trabajo pasado? Entonces que no me da Yo creo que lo que sintió la gente fue un ambiente que no debería haber pero eso fuera Pero bueno, lo que él quería